Bien, se sabe que Sturzenegger, el próximo integrante del gabinete del presidente de la Nación, está algo así como calentando motores para ingresar al gobierno nacional. Una vez sancionada la ley bases y el paquete fiscal, probablemente ingrese con algunas de las funciones que hoy tienen algunas secretarías que dependen de la jefatura de gabinete y no del Ministerio de Economía, para no generar roces con Caputo, ingrese a hacer una reforma del Estado más profunda. Y en esa reforma del Estado se viene una nueva limpieza de lo que es el empleo público. Hay contratos que vencen a este fin de mes, según las estimaciones gremiales, entre 50.000 y 60.000 contrataciones. Vamos a hablar de este tema con Pedro Lines, secretario gremial de ATE Capital. ¿Cómo estás? Buen día, Nuria Amsoy. Gracias por atendernos. Hola, buen día, Nuria. Gracias por comunicarse. Por favor, bueno, a ver, el dato es así, son entre 50.000 y 60.000 contratos que vencen a fin de mes. Sí, en realidad un poco más, alrededor de 63.000 trabajadores estamos contratados y desde que asumió este gobierno los contratos se renuevan trimestralmente, así que ya tuvimos esta situación en diciembre, luego en marzo y ahora va a volver a suceder el 30 de junio. Obviamente es un estado donde se hace muy difícil Sí, trabajar en claro. condiciones normales y cada 2 meses te tenés que volver a preguntar de si te van a echar o no te van a echar, aunque tengas más de 15 o 20 años de antigüedad. Sí, además cuando ya se sabe, ¿no? Porque ya lo ha dicho el propio presidente de la Nación, que fue primero una primera etapa en el trabajo de lo que es esta especie de limpieza del Estado, y que venía una segunda con la misma magnitud. Sí, sin dudas. Ellos siguen anunciándolo constantemente, pero fuera de eso, de los anuncios públicos, dentro de los organismos no hay ninguna bajada de línea concreta todavía de parte de las autoridades. Lo único real y concreto es que el 30 de junio los contratos se vencen y de no mediar una renovación quedaríamos afuera del Estado a más de 60.000 trabajadores, que en la mayoría de los organismos son parte esencial del sostenimiento de la función pública, porque la mayoría de los trabajadores de la administración central en muchos organismos son contratados. Ujú, ujú. Con los que echaron en una primera etapa, no pasó absolutamente nada, digamos. ¿Cómo siguió su relación con el Estado? Se terminó con el contrato y terminado. No, la A realidad ver. es que el resultado más importante es, sí, sin duda, que el despido de más de 15.000 compañeros. Eso es un número enorme y terrible, pero también mediante las acciones gremiales del sindicato y también mediante acciones legales del equipo jurídico del sindicato se pudo reincorporar a muchos compañeros y compañeras en los sectores. El ¿Se equipo sabe qué jurídico número? donde más es difícil de construirlo el número porque en la mayoría de los casos también implica negociaciones internas de las propias juntas internas, reincorporando a los compañeros y a las compañeras, y después los funcionarios de los propios organismos pidiendo que no se hagan anuncios oficiales para que presidencia o jefatura de gabinete no ponga el ojo en el organismo y en la reincorporación, porque la línea que ellos tienen es que no deben reincorporar a nadie. Claro. Pero la realidad es que peleando se logran reincorporaciones pero la magnitud es tan grande que para nosotros no hay nada que festejar. O sea, todavía tenemos 15.000 compañeros afuera. Es un número terrible y no solo eso, sino que en esta misma semana, por eso estamos de paro ya desde las 11 de la mañana hasta las 15 y movilizamos al Ministerio de Economía para exigir no solo la renovación, sino la reincorporación de todos los que fueron quedando afuera y tienen voluntad de seguir trabajando en el Estado. Ujú. Eso es algo que también está cambiando mucho. Se reduce cada vez más de muchos compañeros y compañeras las ganas de trabajar en el Estado cuando las condiciones empiezan a ser cotidianamente terribles, la extorsión, el apriete, la idea de que tu contrato no se cae hoy, se puede caer el mes que viene. ¿Y de parte Eso de lo quién hace muy, viene el muy difícil. apriete en forma directa a ustedes, más allá que del Eh, discurso del gobierno? puertas adentro de los organismos no están así. En general viene Ah, más desde la línea de presidencia y jefatura de gabinete está bien, pero con en lo el jefe de gabinete discursivo, anterior. ¿no? Y o sea, ya no es una sensación la idea de me pueden echar cuando uno de cada 5 contratados ya fue despedido. Todos Mm. los compañeros tienen compañeros que han sido despedidos, eso es una realidad. Al jefe de gabinete Francos todavía no lo hemos escuchado hacer declaraciones muy fuertes respecto al despido estatales, sí al presidente y al vocero presidencial.
Ujú. Vos dijiste recién, está movilizándose hoy al Ministerio de Economía, hoy de paro y además movilizándose entre las 11 y las 3 de la tarde, o sea que ya llevan una hora de movilización a esta hora al Ministerio de Economía. Mañana, cuando se trate en el Congreso la ley bases, ¿tienen prevista alguna acción? Sí, vamos a ir al Congreso, como fuimos cada una de las veces que se trató la ley, en diputados, primero en el verano y después en senadores. Obviamente el resultado para nosotros ya es un golpe porque la reforma que implementa esta ley no se modificó en el Senado, va a pasar igual, y lo que implica es que no solo van a correr riesgo los que somos contratados, sino que la ley habilita el despido de los compañeros de planta permanente, que son alrededor de 140.000 en la administración central, y eso también pone una situación muy, muy difícil, porque lo único que va a requerir es que desfuncionalicen un programa, una dirección, y entonces a partir de eso se puede despedir un planta permanente. Algo que hasta hace poco era un derecho, la estabilidad laboral era un derecho constitucional que no podía ser quitado de ninguna manera, obviamente siempre que no hubiera causas, sumario, etc. Ahora no, con solo de sacarte la función van a poder echar un planta permanente y va a implicar más y más problemas para los trabajadores estatales. Pero ¿cómo es que te sacan la función y con eso te sacan la categoría de empleado en planta permanente? Y bueno, es lo que A está, ver, sucediendo en algunos organismos. contámelo en un ejemplo práctico. Por ejemplo, alguien que se desarrolla como, y dame un ejemplo, y pasa de golpe, de buenas a primeras, a entrar a trabajar y lo pusieron en otra función. ¿Cómo es? Yo soy trabajador del Ministerio de Salud, por ejemplo. En el Ministerio de Salud hace 20 años que tenemos una función muy activa en el territorio. Entonces, el Ministerio de Salud no solo transfiere dinero, envía medicamentos, sino que también en lugares donde la emergencia lo requiere hay asistencia directa del Ministerio de Salud de la Nación. Si modifican la función del ministerio y deciden que el ministerio solo tiene que supervisar lo que hacen los ministerios de salud provinciales, por ejemplo, todas las funciones activas del Ministerio de Salud dejan de existir y eso permitiría el despido de compañeros de planta permanente que realicen ese tipo de tareas. Eso es lo que modifica la ley bases y obviamente nosotros, así como lo estamos haciendo con los despidos injustificados, los despidos de compañeros de cupo trans, los despidos de compañeros discapacitados, y la justicia viene dándonos la razón en muchas sentencias, también impugnaremos cada despido de cada compañero de planta permanente. Ahora, lo en que ese también caso, termina generando juicios y juicios. Claro, bueno, por eso te iba a preguntar, ¿ese trabajador despedido de planta permanente así porque se anula una función de una cartera, tiene derecho a algún tipo de indemnización? Por más que haya sido un contrato de planta permanente. Si es planta permanente tendrá derecho a la indemnización, pero bueno, obviamente nosotros impugnaremos que tiene el derecho también a la estabilidad. Los contratados, en cambio, no. Podés haber trabajado 20 años siempre contratado, renovándote anualmente, que ya era un problema, pero bueno, ahora trimestralmente es mucho peor, y si encima te despiden, te quedás sin indemnización por haber sido contratado y no tener derecho. Obviamente también se judicializa, porque si alguien trabajó 20 años en relación de dependencia para el mismo empleador, que en este caso es el Estado, lo más probable es que el trabajador despedido judicialice y busque cobrar la indemnización. Como es en Obviamente esto no resulta... Sí. En cualquier trabajo, lógicamente. Ahora, dentro de los 15.000 que fueron echados en la primera etapa, ¿se sabe cuántos pertenecían a planta permanente? ¿Hubo trabajadores de planta permanente que por ser anulada una función fueron despedidos? No, eso no, porque la ley bases todavía no está en vigencia. O sea, lo que modifica eso es la ley base. Claro, entonces los despidos fueron con contratados, pero a veces se habla de los contratados como si fuéramos, y me incluyo, porque yo tengo 20 años en el Estado y soy contratado. Se habla de los contratados como creyendo que son consultores externos. No, en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Desarrollo y en la mayoría de los ministerios centrales, el grueso de los trabajadores somos contratados porque es un déficit del Estado hace muchísimos años que pasan los gobiernos y no se realizan los concursos que nos permiten pasar a planta permanente. En el caso de ustedes es contrato año a año, ni siquiera mes a mes. Así era desde el 2002, 2003, los contratos eran anuales y desde que asumió este gobierno, el macrismo lo había hecho también el primer año, las renovaciones son trimestrales. Así que estamos exigiendo la renovación total, la reincorporación y volver de mínima al esquema de contratación anual, pero obviamente no alcanza. Nosotros creemos que si hay un trabajador
lleva 20 años en una función, ya probó su capacidad y debería tener el régimen de estabilidad que corresponde. Te pregunto lo último, Pedro, ¿les preocupa que en el día de mañana se genere una situación como la del tratamiento en el Senado, digo, afuera del Congreso? Sí, para nosotros siempre es una preocupación. Somos un sindicato que vamos de la manera más organizada posible, con afiliados y afiliadas. No queremos ponerlos en riesgo. En la movilización frente al Senado, en un momento tuvimos que replegar de la plaza, dar la opción a muchos compañeros y compañeras para que se retiren a sus casas y después sí volver los compañeros delegados gremiales, con más representatividad en el sindicato para estar hasta lo último posible. Pero no pretendemos ni poner en riesgo nuestra salud ni la de nuestros propios afiliados y afiliadas que van con compromiso, con ganas a manifestar. Por supuesto que nos preocupa, la línea de Bullrich es muy clara. Cada vez que salimos nos viene la infantería y hace todo muy, muy difícil para expresar nuestra posición. Ahora Bueno, mismo a las 12 es la concentración. Vamos a ir a economía, esperamos que todo transcurra con total normalidad. Nosotros vamos, expresamos nuestra posición y volvemos a nuestros sectores a seguir militando y a seguir trabajando. ahora de todos modos, si el protocolo de Bullrich se pone en marcha y actúa como la otra vez, impidiendo que se corte la calle y demás, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Eso siempre la respuesta, creo que todos los sindicatos dan la misma, está relacionado con la cantidad de manifestantes. Hay veces que se puede, a veces que no. Nosotros en ATE hemos hecho un montón de manifestaciones sobre las veredas sin cortar porque no se justificaba en base al número, pero cuando somos, no sé, 1000, 2000 trabajadores ya se hace imposible Claro. hacer una manifestación en la vereda Ahora, de todos y en modos, todo caso se corta, se cortan más carriles, menos. los que quemaron autos, rompieron las bicicletas de la Ciudad de Buenos Aires y demás, no eran trabajadores, claramente. A eso yo me refiero con el tema de la preocupación, más allá de, digo, les preocupa que se infiltren en ese sentido y terminar provocando una situación como la que se generó. ¿Creen que puede volver a pasar lo mismo que ocurrió cuando se trató en el Senado? Sí, sí, creemos que puede volver a pasar. Para nosotros, obviamente, fundamentalmente cuando son cosas que parecen sospechosas, personas que entran y promueven ese tipo de incidentes, para nosotros es un problema, pero es inmanejable porque hay un montón de organizaciones, no nos conocemos todos, obviamente, hay organizaciones que políticamente pensamos muy distinto y estamos compartiendo la misma plaza. Por supuesto que nos preocupa porque es después lo que justifica, de alguna manera, que vengan a reprimirnos. Por supuesto, nosotros creemos que aún en algunas situaciones pueden suceder algunos desmanes que no necesariamente implican lo que la justicia está tratando de inculpar a estas personas de sedición, golpe de Estado. Obviamente que no tiene nada que ver. Nuestra organización prefiere que no haya ese tipo de hechos, pero a la vez tampoco hay que entrar en el discurso del gobierno de que eso es un golpe de Estado, que esto... La realidad es que es una ley muy importante, se está votando y es muy probable que haya entre infiltrados o también algunos grupos que crean que las manifestaciones pacíficas no alcanzan. Nosotros somos un sindicato, Pero somos no les trabajadores del parece Estado. no les parece que fueron delincuentes los que hicieron eso, prender fuego, quemar, romper Nosotros, bicicletas. yo lo que puedo decir primero es que creemos que las personas que fueron detenidas no tienen nada que ver y en segundo orden que desde el sindicato no es la manera que nosotros decidimos para organizarnos y manifestarnos. Nosotros tenemos una responsabilidad fundamental que es garantizar que sea tranquilamente, sin represión, Bien, pero y eso que lo podamos ser lo más condenan. masivo posible. Eso lo condenan. Sí, por supuesto, porque además reduce, veremos mañana cuál es la marcha, pero por supuesto que eso reduce además la posibilidad de que vengan compatriotas que no necesariamente trabajan en el Estado y después ven los incidentes y dicen, no, che, es peligroso, no voy a ir. Nosotros preferimos que las marchas sean lo más masivas posible, con la máxima tranquilidad y que se puedan escuchar todas las voces. Si no, solo después se habla de los incidentes, los desmanes, la represión. Eso para nosotros es contraproducente. Por eso creemos que se infiltran a buscar ese tipo de resultados. ¿Se van a estar concentrando a qué hora allí en Congreso? Ahora mañana a las 14 horas seguramente, estamos definiendo, todo depende de cómo lo va a manejar el Congreso los horarios. Bien. Tenemos que estar ahí, suponemos que va a ser algo mucho más rápido que lo que ya sucedió las otras veces, que van a aprobarlo muchísimo más rápido, y ante incidentes, represión, etcétera, nuestro sindicato haremos lo mismo que hicimos, que es
tratar de estar hasta el final y en el momento que vemos que no están dadas las condiciones de garantizar la seguridad de los compañeros y las compañeras, nos retiramos. Bien. No, esto no se gana ni se pierde un día, esto es un trabajo muy político y necesitamos ser lo más masivos posible, los más representativos, y eso implica cuidar a los compañeros y compañeras de que quieran marchar y que se sientan seguros en las marchas. Bien. Pedro, gracias por este contacto. Gracias a ustedes. Muchas Adiós, gracias. hasta luego. Pedro Lin, secretario gremial de ATE Capital. Atención con esto. Ahora en un ratito movilización hacia el Ministerio de Economía y mañana en coincidencia con el tratamiento de la ley bases en diputados, cuando ya está todo prácticamente listo como para que mañana el gobierno tenga su primera ley en 6 meses. ATE va a estar